Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. Antes de empezar con el caso, como siempre, les dejo por aquí mis redes sociales para que me sigan por allí si no quieren perderse nada. Y ahora sí, el día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Lisa Dodd. Realmente no sé cómo se pronuncia este nombre, se lo voy a dejar escrito por si acaso. Yo creo que se pronuncia Lizzie, pero no estoy muy segura, así que igual se los dejo escrito. Lizzie Dodd nace el 14 de agosto del año 1999 en Alton, Illinois, Estados Unidos. Es muy importante tener en cuenta para el caso que aunque ella nace en Alton, no es donde se cría, donde crece. Ella se muda desde que es muy pequeña, bueno, su madre decide cambiar de ciudad a una ciudad que está muy cercana, está más o menos a unos 30 minutos en coche de Alton, pero como les digo, no es donde se cría. Ella decide mudarse a esta ciudad porque es un lugar muchísimo más tranquilo, donde hay muchas más oportunidades y es este típico sitio que muchas familias eligen para criar a sus hijos, pues por esto, porque es un lugar muy tranquilo. Entonces, como les digo, ella nace en Alton, pero desde que es pequeña se muda a esta ciudad que está muy cerquita y allí pasa su infancia y su adolescencia. Sobre Lizzie se dice que era una chica muy enérgica, súper simpática, muy divertida, que destacaba por encima de los demás, es decir, cuando estaba como con su grupo, con grupos de amigos o incluso cuando estaba con personas más adultas, es como que ella destacaba, tenía muchísima personalidad. A ella la describen como alguien muy empática, siempre tiene en cuenta cómo se sienten los demás, como les decía antes, alguien divertida, simpática, siempre estaba sonriente y algo que destacan muchísimo de ella es que le gustaban muchísimo los animales. Hay un momento puntual en la vida de Lizzie que se destaca y que lo encontré en prácticamente todos los lugares donde encontré información personal sobre ella. Y es que se dice que cuando cumplió 10 años, ella pidió a su familia, se los cuento para que conozcamos un poquito más cómo era ella. Como les digo, cuando cumplió 10 años le pidió a su familia que no le dieran regalos materiales, sino que hicieran una donación para un refugio de animales callejeros. Esto es para que entendamos más o menos cómo era de personalidad Lizzie. No encontré nada de información sobre su padre biológico, lo único que encontré es que su madre fue la que crió de ella y en algún momento de su vida la madre de Lizzie conoce a un hombre con el que termina casándose y tienen otra hija, es decir, Lizzie tenía una hermana. Sus familiares hablan de la relación de su hermana como una relación fantástica, es decir, Lizzie hacía muy bien su papel de hermana mayor, la cuidaba muchísimo, en ningún momento sintió celos, además su padrastro también la quería muchísimo a Lizzie, estaba muy pendiente de ella, era prácticamente como su padre, cuidó siempre de su hermana, siempre estaba atenta a ella, la protegía muchísimo y pues bueno, tenía ese buen papel de hermana mayor. Para el año 2017 Lizzie termina sus estudios, se gradúa, bueno, termina lo que es la secundaria, el instituto y ahora pasaría a la universidad. Ella se gradúa, pero ella estaba pensando, realmente estaba buscando trabajo desde antes de terminar el curso, pero no había encontrado y fue cuando terminó el curso, cuando se graduó, que encontró trabajo en una cadena de comida rápida, es decir, trabajaba en un restaurante. Ella decide no entrar directamente a la universidad, sino empezar a trabajar porque no tenía claro a qué se quería dedicar. Ella era estas chicas que piensan que a lo que estudio es a lo que me voy a querer dedicar. Entonces no quería perder el tiempo estudiando algo que después sintiera que no era a lo que ella se quería dedicar. Entonces dijo, vale, voy a esperar y cuando lo tenga claro, pues vuelvo y empiezo otra vez a estudiar y me apunto en la universidad y demás. Entonces, cuando terminó los estudios, la secundaria, ya empezó a trabajar directamente. De ella, en el trabajo se decía que era una chica súper simpática y que los clientes estaban súper contentos con ella, que siempre era súper simpática, muy divertida, era como la que destacaba por encima de sus compañeros. Esto hizo además que casi siempre se llevara propina. Después de un tiempo trabajando en este restaurante de comida rápida, Lizzie decide independizarse y ella se muda a Alton, el lugar donde nació. Por eso les decía antes que era importante saber que ella nació en Alton, pero
que se crió, que pasó toda su infancia y su adolescencia en esta otra ciudad. Pero bueno, como les había dicho también al principio, Alton y esta otra ciudad donde viviría su madre, su padrastro y su hermana estaba tan solo a 30 minutos en coche. Que ella se mudara no hizo que perdiera el contacto con su familia, todo lo contrario, siempre estaba en contacto con su madre. Ella se llevaba muy bien con su madre, tenían una relación súper cercana, entonces siempre estaban hablando, al menos se llamaban una vez al día. Entonces, como les digo, siempre estaban en contacto y además ella no dejó su trabajo en esta otra ciudad, sino que iba y volvía porque estaba muy cerca. Entonces, que ella fuera todos los días al trabajo a la ciudad donde vivía su madre, pues hacía también que se vieran muchísimo y que siguieran manteniendo el contacto. Es así como llegamos al año 2020, cuando Lizzie conoce al que se convertiría en su pareja, quien es Dandria Holloway. El nombre no sé pronunciarlo bien, se lo voy a escribir porque es un poco complicado y yo lo voy a llamar Holloway por el apellido, creo que es el apellido o el segundo nombre, pero se me hace más sencillo decir Holloway que Dandria. Este muchacho tenía la misma edad que Lizzie, también vivía en Alton y sus vidas eran súper parecidas. Él también vivía junto a su madre, su padrastro y su hermana. Lo que es más diferente sobre la familia de Lizzie con la familia de Holloway es que ellos, la familia de Holloway, es más bien de clase alta. No es que tengan un poder adquisitivo súper alto, pero sí que viven mejor económicamente que la familia de Lizzie. Holloway era todo lo contrario que Lizzie, era un chico problemático, no era para nada tranquilo, siempre estaba como buscando pelea y además algo que se destaca de él es que tenía problemas de salud mental. Su propio padrastro habló varias veces y dijo que él escuchaba 3 voces, incluso que algunas de ellas tenían nombre. Una de estas voces era la más complicada y se encargaba de decirle si alguien era bueno o era malo, y en caso de que le dijera que alguien era malo, pues tendría que hacer algo en contra de esa persona, ya sea pegarle, ya sea intentar quitarle la vida y demás. Sus padres sabían de esto, sabían la importancia que esto tenía, pero lo complicado vino cuando él cumplió la mayoría de edad, porque decidió no tomar pastillas y aunque sus padres intentaron internarlo en una clínica psiquiátrica, él se negó y como ya era mayor de edad, ellos no pudieron internarlo. Esto era algo súper complicado y es algo que a mí me chirría de este caso porque sus padres sí de verdad intentaron varias veces internarlo porque él no quería tomar la medicación y era un chico muy violento. Ahora lo vamos a ver. Entonces es muy importante saber esto. Sus padres intentaron internarlo, pero no pudieron. En Estados Unidos, aunque sé que no es solo en Estados Unidos, no sé si es en todos los países, pero al menos aquí en España también pasa, tú no puedes internar a una persona mayor de edad contra su voluntad. Si esa persona quiere internarse, pues entonces sí, pero si no quiere, si se niega, tú no lo puedes hacer, da igual lo que demuestres, no lo puedes hacer. Los padres, viendo que él no quería entrar en esta clínica, no quería internarse, no quería dejarse ayudar, intentaron al menos que fuese a terapia, que fuese con un psicólogo, con un psiquiatra, pero él también se negó. Justo toda esta información es muy importante para entender bien todo el caso, porque ya sabemos que juzgar es muy fácil, pero tenemos que tener bien claro todo lo que pasó, que sus padres lo intentaron, que fuera a terapia, que fuera aquí, que fuera allá, pero incluso lo que es el Estado, es decir, Estados Unidos, no los apoyaba. O sea, ellos intentaron varias veces internarlo y Estados Unidos le negó esto. El cambio vino cuando Holloway conoció a Lizzie, como les decía antes, en el año 2020. Ellos, cuando se conocen, Lizzie empieza a hablar con él y le dice: mira, tú necesitas ir a terapia, te va a venir súper bien, vas a mejorar tu vida, tu calidad de vida, a lo mejor te mandan una medicación y es buena. Y es así como él poco a poco va entrando y le va haciendo caso, llegando incluso a ir a terapia con un psiquiatra. Este psiquiatra le manda una medicación y él empieza a tomársela. Pero esto no duró mucho tiempo. Estuvo unos meses que sí que le hacía caso, que sí que mejoró muchísimo, iba a estas terapias, se tomaba la medicación sin falta de ninguna de estas medicaciones, pero para el año 2021 decidió dejar de tomar la medicación. Es tras parar este tratamiento que Holloway intentó quitar
la vida a su madre y a su hermana en su propia casa, lo que hizo que su madre ya no podía más y pidió una orden de alejamiento en contra de Holloway para que él no se pudiera acercar ni a ella ni a su hija. Tras este episodio, la familia una vez más intentó internarlo en una clínica, como les decía antes, pero otra vez el sistema se lo negó. Decía que él era mayor de edad y que si él no quería entrar de manera voluntaria, no podrían hacerlo. A partir de este momento, la relación con Lizzie se hizo cada vez más complicada. Él tuvo varios episodios en contra de ella, es decir, llegó a agredirla físicamente. La relación estaba súper mal entre ellos, no paraban de discutir todo el tiempo. Esto hizo que llegaran a dejarlo varias veces, dejaron varias veces la relación, aunque no se sabe bien por qué motivo, Lizzie siempre volvía. Así estuvieron 2 años viviendo esta relación tormentosa, donde habían golpes, donde habían discusiones, donde habían insultos, y es que no se sabe bien por qué. Lizzie sabía que él le estaba haciendo mal, pero volvía a intentarlo. O sea, estuvieron 2 años que volvían y lo dejaban todo el tiempo. Esto hizo que las personas cercanas a Lizzie, todos los que la querían, sus amigos, sus familiares, empezaran a estar preocupados con esta relación. Esto fue así hasta que en algún punto Lizzie, no se sabe exactamente por qué, decide dejar la relación con Holloway. Ya decide cortar y ya aquí ya no vuelve, ni siquiera mantienen el contacto, no hablan, nada, ya lo dejan definitivamente. Y a partir de este momento, Lizzie empieza como a retomar su vida social, empieza a salir, a conocer a gente nueva, a salir con sus amigos antiguos, a hablar con personas nuevas y así poco a poco. Y es así como en el año 2021 Lizzie se queda embarazada. Esto fue una sorpresa para ella no se lo esperaba, pero igual se lo tomó bien. Ella quería tener a ese bebé, habló con su familia, le dijo que estaba embarazada y su familia se lo tomó también muy bien. Estaban muy contentos con esta nueva llegada, con este nuevo bebé a la familia. Algo importante es que esta bebé no era de Holloway. No pude encontrar algo que me lo confirmara al 100%, pero por cómo suceden las cosas se entiende que esta bebé no era de él, porque ya ella había cortado todo el contacto, ya no hablaba con él, ya no se veían, entonces se entiende que la bebé no era de él. Volviendo a Lizzie, estaba súper contenta con este embarazo, iba a ser una niña, su familia ya lo sabía, su familia se encargó de cuidarla, de mimarla, de estar con ella, de cuidarla durante estos meses de embarazo, y es que ella estaba súper contenta con su embarazo. Y así es como pasan 8 meses del embarazo, ya estaba a poquitas semanas de nacer su niña y como les decía antes, en todo este tiempo ella no había tenido contacto con Holloway. Y es así como llegamos a julio del año 2022, como les decía, le faltaba muy poquito ya para dar a luz a su niña, ella estaba súper contenta, en unos días iba a ser un baby shower que sus amigas le habían preparado y bueno, ella estaba súper contenta, ya tenía la habitación de la niña, ya estaba terminando de decorarla, estaba súper feliz. Y es así como llegamos hasta el 9 de junio del año 2022. Ese día la madre de Lizzie estaba un poco extraña, no había hablado con su hija, hacía ya muchas horas que no había hablado con ella, no la había visto y esto era muy extraño porque, como les decía desde un principio, ellas siempre se llamaban, el día que no se veían se llamaban. La cosa es que con el embarazo de Lizzie se unieron muchísimo más, entonces ya pasó de ser a lo mejor una llamada al día a ser varias llamadas en el día, entonces era muy raro que no hubieran hablado. Ese día era un jueves y su madre estaba trabajando, era enfermera en un hospital que, por cierto, era un dato que se me había pasado por alto. Lizzie, para el momento en el que ella ya se queda embarazada, ya tiene decidido qué quiere estudiar, entonces va a dar a luz a su niña y cuando la niña crezca un poquitito, cuando ya tenga un tiempito prudente para poder dejarla en una guardería con su familia y demás, ya ella entraría a la universidad porque quería estudiar enfermería. Pues total, que volviendo a ese jueves 9 de junio, la madre estaba trabajando, como les decía, era enfermera en un hospital y cada vez que ella podía escaparse e ir a mirar el móvil, iba, porque ya es que cada hora que pasaba se le hacía más extraño que no tuviera contacto con Lizzie, no tenía un mensaje, no tenía una llamada, no tenía nada. Entonces ella
Cada vez que podía acercarse a mirar el móvil, lo hacía, pero nada, no tenía nada de ella. Así pasa todo el día, toda la jornada laboral de la madre de Lizzie, y a las 10 de la noche es cuando acaba, cuando ella ya sale del trabajo y nada. Lizzie no se ha puesto en contacto con ella durante todo el día, ya esto es muy extraño, incluso ella está súper nerviosa porque siente que algo tenía que haber pasado, porque esto no era normal en Lizzie, y menos últimamente. Es así como ella decide coger su coche e irse hasta la casa de Lizzie, que como les decía desde el principio estaba a unos 30 minutos en coche. Ella iba muy nerviosa en el trayecto, iba pensando, pendiente también del móvil por si acaso Lizzie en ese trayecto de casualidad se pusiera en contacto con ella, pero nada, esto no pasó. E iba súper nerviosa, ella ya estaba sintiendo que algo tenía que haber pasado. Al llegar al piso donde Lizzie vivía estaba todo oscuro, ella entra y está como llamándola, Lizzie, no se ve prácticamente nada, hasta que recorriendo todo este piso llega hasta la habitación donde ella dormía. Al entrar en la habitación se encuentra el cuerpo sin vida de Lizzie tirado en el suelo. Ahora, lo más fuerte es que no tenía cabeza. Lizzie había sido decapitada. Ella empezó a gritar, muchos vecinos se levantaron, se acercaron hasta donde estaba ella y fueron los mismos vecinos quienes intentaron relajarla, la sacaron del edificio, intentaron que se relajara, y es en este momento cuando llaman al 911. Fue ella misma quien habló con la persona que respondió al 911, estaba súper nerviosa, no paraba como de repetir las cosas, no lograba decir exactamente qué era lo que había pasado, ya se pueden imaginar, ¿no? Entrar, ya de por sí ver un cuerpo, pero ver el cuerpo de tu hija ahí tirado en el suelo, sin cabeza, embarazada, ya se pueden imaginar esa escena. Tuvo que ser algo horroroso. Entonces ella no daba avío a explicarle a la persona qué era lo que estaba pasando, pero en cuanto pudo más o menos empezar a explicar, ella repitió muchísimas veces que había sido Holloway, que el exnovio de su hija tuvo algo que ver. Ella lo tenía clarísimo desde el primer momento. Ella estaba tan nerviosa que mezclaba las cosas, es que imagínense, es que yo me pongo en el lugar de ella y yo no hubiera sido ni siquiera capaz de hablar yo. Hubiera tenido que hablar muy probablemente otra persona por mí. En este caso ella mezclaba las cosas, estaba muy nerviosa, pero todo el tiempo repetía lo de Holloway. Lo repetía todo el rato, quería dejar claro que él había sido el culpable. Poco después se presenta en el lugar una patrulla de policía, quienes suben al piso, se encuentran toda la escena, ya entienden más o menos qué es lo que estaba pasando, y como en prácticamente todas las investigaciones empiezan hablando con los familiares, empiezan a hablar con la madre de Lizzie, y ella misma le dice prácticamente desde el primer momento que Lizzie tenía un novio, que ya no eran novios para ese momento, pero que era un chico muy violento, que tenía problemas de salud mental. Entonces estaba prácticamente segura de que él tenía algo que ver, que por favor hicieran algo, que era un chico muy violento, como les acabo de decir, que hicieran algo. Básicamente es que ella lo tenía clarísimo. Además de esto, la madre no paraba de pedir por favor a la policía que buscaran la cabeza, que por favor encontraran la cabeza de la hija, y la verdad es que la policía se puso con esto súper rápido. Desde el primer momento se dividió obviamente en dos partes. Por una parte esta investigación de si Holloway, dónde estaba, si pudo tener algo que ver y demás, y por otro lado estos agentes de policía buscando la cabeza que faltaba. Como les decía, la policía se puso desde el primer momento a buscar la cabeza de Lizzie, y tras varias horas buscando la cabeza la encontraron en un basurero. Para este momento la autopsia revela que a ella le habían quitado la cabeza después de haberle quitado la vida. Obviamente para la policía el principal sospechoso era Holloway, deciden centrarse en él porque era la única persona que tal vez podía hacer algo o tener algo en contra de Lizzie. Además ya tenía estos episodios anteriores, que había intentado con su madre, con su hermana, que era un chico violento y demás. La policía decidió poner una orden de búsqueda y captura en contra de Holloway. Igual no se quedaron quietos, no es que pusieran esta denuncia y se quedaran quietos esperando a que cayera por algún lugar, sino que empezaron también a buscarlo, recorrieron los lugares donde él normalmente estaba y las ciudades cercanas. Es poco después que le llega a la policía la información de que Holloway está detenido en una comisaría de
de una ciudad cercana a Alton. Resulta que esto todo fue una coincidencia, porque Holloway estaba en una estación de tren, intentó robar una bicicleta, allí habían unos policías, los policías trataron de detenerlo y él se puso muy violento. No se dejaba detener por la policía, empezó a insultarlos, básicamente se puso súper violento, así que la policía lo detuvo y se lo llevó a la comisaría. Obviamente al llegar allí lo estaban acusando por intento de robo, por oponerse a que lo detuvieran, encima también estuvo insultando a la policía, entonces muy probablemente iba a ser juzgado y tendría varios cargos. Por lo que cuando lo detuvieron y lo llevaron a esta comisaría, le sacaron esta foto que se saca, de perfil, de frente, recogieron todos sus datos, lo metieron en la base de datos de la policía e incluso las huellas dactilares. Y fue al meter las huellas dactilares y todos sus datos que saltó esta alarma de búsqueda y captura. Y es así como finalmente el 13 de junio Holloway es acusado formalmente por varios cargos, entre ellos por 2 cargos de homicidio en primer grado. Cargos por homicidio de un niño no nato, otro por desmembrar un cuerpo humano e intento de ocultar un homicidio. Aunque todo está bastante claro, se sabe que él muy probablemente fue el culpable, todas las pruebas apuntan a él, es decir, está todo bastante claro. Realmente se tardó muchísimo en empezar un juicio en contra de Holloway. Y es que se abrió un gran debate, sobre todo por el estado de Illinois, de cuánto de legal era acusarlo por doble homicidio, ya que uno de los homicidios era un no nato. Entonces, ¿cuánto de legal es acusar por un homicidio de una persona que no ha nacido? Este debate fue súper largo y finalmente dijeron que no se podría juzgar por doble homicidio, ya que era un no nato. Esa persona no estaba nacida, por lo que no se le acusaría por homicidio. A todo esto se le suma que antes de empezar con el juicio también se le hicieron algunos exámenes para saber si era una persona imputable o no, ya que tenía estos problemas de salud mental. Al final, estos exámenes como resultado dieron que no es que fuese inimputable, pero al menos ahora no estaba en condiciones de ser juzgado. Esto lo que hizo fue atrasar todavía más el juicio porque, como les digo, decía que ahora mismo no podrían juzgarlo porque él estaba mal, su salud mental estaba en muy mal estado, entonces él ahora mismo no podría ser juzgado, por lo que lo derivaron a un centro de salud mental donde tendría que estar interno durante un tiempo. En principio iban a ser algunas semanas, aunque ahora desarrollaremos esta parte. Y como les digo, estaría un tiempo en este centro de salud mental donde lo tratarían, donde estaría en terapia, y una vez mejorara su salud mental, entonces ahí sí que podrían juzgarlo. Como les decía, en un principio iban a ser algunas semanas, luego se fue alargando a unos meses, llegando a convertirse en años. Es más, nos vamos a ubicar ahora en el año 2025 y esto fue en el año 2022. Finalmente, en enero del año 2025, Holloway parece ser que ya estaba mejor, aunque durante este tiempo, en este centro, él tenía muchísimas idas y venidas. Dejaba el tratamiento, volvía, mejoraba, otra vez lo dejaba, empeoraba y así hasta llegar hasta el año 2025. Es finalmente, como les decía antes, en enero del año 2025 que Holloway él mismo se declara culpable. Según dice él mismo, decidió declararse culpable porque no quería hacer pasar un mal rato a la familia de Lizzie. No quería que ellos revivieran otra vez todo lo que había pasado. Iba a ser un juicio complicado donde se iban a hablar de muchas cosas complicadas, donde muy probablemente se verían cosas muy fuertes. Entonces, según él, decidió declararse culpable para evitar que la familia de Lizzie reviviera todo esto. Finalmente, el 17 de enero, tras llegar a un acuerdo con la justicia, Holloway fue condenado a 60 años de prisión. Tras todo esto, la familia de Holloway dio una rueda de prensa diciendo que no iban a excusar a su hijo, que sabía que lo que había hecho estaba mal y que obviamente tendría que cumplir la condena que el juez le echó, pero que él no era el único culpable, que el sistema también era culpable de esto, ya que la familia varias veces intentó internarlo. La familia sabía que él necesitaba ayuda, sabían que él podría ser un peligro, ya sea para la propia familia, como para Lizzie, como para cualquier persona. Él podía ser un peligro porque no estaba en tratamiento, porque estaba mal mentalmente. Entonces ellos, la familia, intentó varias veces internarlo, intentó que el sistema se pusiera de su lado, que lo dejaran internarlo, y el sistema siempre les dijo que no.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Deja en los comentarios qué te parece este caso, qué opinas sobre él e incluso qué otros casos te gustaría ver por el canal. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.